Gracias, Dios. Podemos adorarte, Señor. Tenemos vida, tenemos gratitud para ti. Gracias, Dios. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. He aquí, Dios de salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Por eso decimos: Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque en Él vivimos, En Él somos y en Él nos movemos. y en Él nos movemos. Bienvenidos a Juntos en este principio de semana, contentos de poder estar junto a ustedes, estudiando y creciendo la palabra del Señor. Saludos a todos aquellos que nos están siguiendo en línea y los que verán este video después, también a nuestros queridos amigos en YouTube que están pendientes de los programas de la Casa del Padre. Estamos estudiando Judas, hemos avanzado, vamos un poco más allá de la mitad, vamos a ir a los versos 14-16. El tema central de la carta de Judas es los falsos maestros y cómo debemos aprender a presentar defensa y también a contender, dice el apóstol, dice Judas, a contender con una ferviente fe, a no permitir que seamos desviados del camino de la verdad que es Jesucristo. Así que aquí vamos a ir hoy entonces de los versos 14 al 16. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos versos sí que están como fuera de serie, ¿verdad? Cuando uno piensa que ya terminó Judas de decir, intensifica su mensaje para que podamos entender. Judas hace uso de figuras literarias, hace uso de ilustraciones de la metáforas triadas, y ahora está usando también, como lo vimos anteriormente, un documento de un libro apócrifo, es decir, de un libro que era un documento que estaba allí. Dicen que normalmente estos documentos empezaron a salir en la época intertestamentaria, es decir, en esos 400 años de silencio donde no hubo un profeta de parte del Señor, solo estaba como el interludio a la venida del Señor Jesucristo. Y aquí viene Judas y utiliza parte de ese libro para traerlo como ilustración. Y dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, le atribuyen a Enoc una profecía que no está registrada en la Biblia, pero sí, Enoc está registrado en la Biblia. ¿Y qué es lo que sabemos de Enoc? Según nos dice Génesis, Génesis capítulo 5, aquí tengo. verso 21 al 24. Vamos a leerlo porque es importante ir en el contexto también de lo que estaba anhelando Judas que conociéramos. Versos desde el 22 está bien. Desde el 21 al 24. 21. Estamos en Génesis capítulo 5, 21. verso 21, dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así aparece, ¿no? Así. Bueno, la gente Así sabe. de sencillo. La gente conoce No, más tan sencillo. Más de Matusalén que de Enoc. ¿Verdad? Es cierto. Sí. La gente habla más de Matusalén. ¿Por qué? Porque según el registro bíblico fue el que duró más años. Y Enoc, pues Enoc casi como a la mitad de su vida iba caminando con el Señor. Esta palabra caminó con Dios no significa solamente
un viaje, Ujú. significa un estilo de vida. Enoc era un hombre piadoso. De la raíz de Caín también viene otro Enoc, pero este Enoc en particular, estamos hablando donde se mantiene esa línea espiritual, esa línea profética, porque si el Espíritu Santo permitió que se incluyera este dicho de Enoc en la carta de Judas, pues debe ser para nuestro provecho, porque los profetas del Antiguo Testamento miraban hacia el Mesías, miraban hacia el juicio venidero, miraban el día de Dios, miraban a cuando Dios iba a venir a este mundo e iba a implantar la justicia mundial. Y aquí está este Enoc que nos habla y dice, vino con sus decenas de millares. Una de las cosas que encontramos en las Escrituras es que donde hay esos movimientos de Dios trascendentales, los ángeles han estado allí, ¿verdad? Lo encontramos en la ley. Deuteronomio nos aclara y nos dice que vino también por medio de ángeles, es decir, los ángeles estuvieron allí. En el nacimiento de Jesús, los ángeles estuvieron allí. En la iglesia primitiva, uno mira a los ángeles de Dios obrando ahí y bueno, uno los observa y los ángeles son presencia de anuncio, pero también de juicio. Así es. ¿Verdad? Pastor, yo quiero rescatar también porque de Enoc no solamente lo encontramos en Génesis 5, también lo encontramos en Hebreos 11. Sí. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No lo tenemos así registrado en la Biblia, pero o sea, en el Antiguo Testamento. Pero la tradición bíblica, seguro que por eso fue que Judas tomó también, ¿verdad? Este libro de Enoc. Se dice que era altamente respetado este libro de Enoc por la iglesia primitiva. Sí, algunos escritores dicen claro, eso. lo único es que no terminó, usaban el término primero de Enoc, pero realmente no fue porque Enoc lo haya escrito, ¿verdad? Porque hubiera aparecido entonces desde el Antiguo Testamento. A veces ellos usaban, por ejemplo, el libro de Moisés o el libro de Enoc, como por ejemplo en las universidades alguien dice, da la cátedra de José Cecilio del Valle, o sea, tiene que ver con su biografía, carácter y obra, entonces mantienen esa cátedra. Entonces, en un lugar que leí decía así, entonces toma un nombre del Antiguo Testamento de una persona sumamente respetada, ¿verdad?, para poder escribir. Lo que sí a nosotros podemos atestiguar hasta el día de hoy, que aunque no tenemos el libro de Enoc, esto que Judas escribió aquí, el Espíritu Santo decidió que así quedara, sí, como en el libro de Hebreos que tú acabas de leer. Sí, investigando sobre esto, encontré uno de los documentos de Tertuliano. Nos dice que el libro de las profecías de Enoc fue conservado por Noé en el arca y que lo continuaron y fue leído hasta los tiempos de los apóstoles. Pero debido a que contenía muchos testimonios concernientes, dice, a la persona de Jesucristo, por malicia, dicen los escritores, se quitó, porque hablaba en demasía de la persona y obra de Jesucristo. Entonces, qué interesante, me pareció, claro, ¿verdad?, que son tertulianos padres de la iglesia. De los primeros padres de la iglesia. Algo maravilloso entonces es que estos hombres, como Enoc, miraron hacia adelante y miraron dos cosas: miraron hacia el Mesías y miraron hacia el juicio. Es decir, la próxima vez que Jesucristo venga, nos dice el apóstol Pablo, nos dice Apocalipsis, vendrá con miriadas de ángeles y vendrá para ejecutar juicio, porque Jesucristo es Dios. Y esto es algo que Enoc nos está llevando para que podamos entender que estos falsos maestros no se pueden librar falsamente. Dios sabe llevar cuentas, aún de palabras sin sentido que damos vanas, vacías. Dios sabe llevar cuentas. Entonces debemos verlo y porque hay un principio de hermenéutica que dice: la Biblia
se interpreta a sí mismo. Es decir, para poder entender un verso tenemos que mirar toda la Biblia también y en qué sentido se ha dicho. Así que sabemos que Enoc fue real y esta profecía de Enoc, y si se mantuvo hasta ese tiempo, está hablando entonces para traer juicio y viene con los ángeles. Jesús vendrá con sus santos y esos santos tienen que ver con dos tipos de santos, los santos ángeles y los santos escogidos de Dios, que vendremos con Él porque yo creo, no por vanagloria, sino porque la Biblia dice que aquellos que hemos creído en Cristo seremos transformados si Él viniera en esto segundo, y si morimos, pues seremos transformados, ¿verdad? Para estar para siempre con el Señor. Yo también encontré que dice, este escritor dice que Judas no citó a Enoc para estarnos diciendo aún hoy en día algo nuevo, sino para dar una descripción muy vívida de lo que ya la Biblia enseñaba. Y dice, el apóstol Pablo también citó a fuentes no bíblicas, lo que hemos hablado, al menos en 3 ocasiones diferentes. Sí, muy bien. Pero el verso 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Impíos, impías, impíamente. Sí. Ya si alguien no lo entiende, porque de verdad. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, hablando del Señor Jesucristo. También reflexionando sobre esto, dice que en este capítulo de Judas y especialmente en estos versos del 14 al 16, los creyentes no debemos de ser ligeros o livianos pues, en el Evangelio, sino que siempre debemos de hacernos la pregunta. Mire que dice que no es hacerla, sino hacernos la pregunta. ¿Cómo va a juzgarme Dios a mí? ¿Verdad? Dice, rendiré cuentas a Él, ¿verdad? Y que debemos de ser extremadamente responsables ante Dios. Sí, y dice, y otro escritor decía, realmente muchas veces somos como bobos, como tontos, ¿verdad? Pensando que podemos como salirnos con la nuestra y que no vamos a enfrentar ningún juicio. Es real para el mundo entero el juicio de Dios. Este será un juicio personal, porque dice, Dios mismo vendrá a juzgar al mundo. No enviará una hambruna, ni una pandemia, ni un diluvio, y tampoco le asignará esta tarea a un ángel. Él mismo vendrá, y esto muestra, hermanos, la seriedad de ese suceso y también su finalidad. He aquí el juez está delante de la puerta, como dice Santiago 5:9, y sabemos que Dios mismo vendrá en la persona de Jesucristo, porque Él ha sido declarado juez también. En su primera venida Él vino como un siervo sufriente, en su segunda venida Él vendrá como el rey justo a juzgar y a gobernar. Así que lo primero que debemos entender es que este será un juicio personal. La segunda venida de Cristo no solamente es para purificar o depurar a Israel, porque Israel va a pasar por toda esa semana de tribulación que dice la Escritura. Yo creo que los hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 3 acerca de la hora de la prueba, creo que no estaremos ahí. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, y lo que dice 1 Tesalonicenses 4, no estaremos aquí para esos días del gran juicio. Nuestro juicio será de otro tipo, será en la presencia, en el tribunal de Cristo, para recompensa, no para salvación, sino para recompensa. Pero el juicio de Cristo vendrá y será un juicio personal, porque la decisión hoy no es la decisión de un pueblo, es la decisión de cada persona recibir o rechazar a Jesucristo como Salvador. Así que lo primero que debemos entender es que Él vendrá y será un juicio personal. El juez de toda la tierra se sentará y juzgará al mundo. También leía sobre estos versos que nosotros debemos de pensar, dice,
Dice, solamente póngase a pensar, si una persona, dice, es arrestada por algún delito y tiene que llegar hasta el tribunal de un juez, pero si esa persona no se prepara para esa comparecencia, dice, esa persona realmente, algunos dicen, es tonta, dice. O sea, no es capaz de tener madurez, dice, porque no podemos ser tan necios en no prepararnos, dice, y en lugar de eso tomar ventaja que nosotros en Cristo ya tenemos un abogado. Amén. ¿Verdad? Y es pues el Señor. Y Primera de Juan 2:1 dice, Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. El justo. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad, y ahora que tenemos nosotros al venir a Cristo, al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, mis amados hermanos, Él nos capacita, nos da el discernimiento para poder tener nosotros la autoridad y poder combatir como lo hizo Judas, lo hizo Pedro en su época. Y hoy en día, ¿qué estamos haciendo los creyentes? ¿Qué papel, qué rol estamos desempeñando usted y yo? Porque estamos siendo envueltos en tantas corrientes de doctrinas tan seductoras que de repente perdemos el enfoque porque no queremos leer lo que la palabra ya nos prepara y nos exhorta, nos pone en alerta. Amén. Así que el juicio de Dios lo profetizó Enoc, y no solo eso, está profetizado en el Antiguo Testamento. No solamente será un juicio personal, será un juicio universal, tocará a toda la tierra, toda la raza humana, los que ya murieron y los que están vivos en ese tiempo serán juzgados delante de Cristo Jesús. Será el día del gran juicio, y donde pues ahí estarán todas las personas que hayan rechazado a Cristo Jesús. Será un juicio justo porque dice que Dios los dejará convictos de sus pecados, les declarará culpables, dictará sentencia contra ellos y luego ejecutará el castigo. O sea que habrá un juez justo, y el juez justo de toda la tierra, hermanos, se llama Jesucristo. No habrá jurado, todo será delante de Él, pero habrá tal presencia que ellos tendrán convicción, dice, sí, reconocerán que Jesucristo es el Señor y reconocerán que son pecadores. Pero qué tremendo que hoy en día tenemos esa gran oportunidad, y por eso no podemos dejar de compartir de Cristo, de hablarle a alguien al Señor, que se una a los estudios bíblicos que hace tu iglesia, que lo invites a la reunión del domingo de tu iglesia para que puedan conocer de Jesús y tengamos convicción de pecado, de nuestro fracaso moral y de nuestra necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús. No tenemos, los seres humanos no tienen por qué esperar hasta ese día, porque Dios es paciente, dice la Escritura, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, Él es Rey, pero ese día del juicio nadie podrá decir, ni siquiera podrá comparar lo bueno contra lo malo que hizo en vida para decir, oh, es que yo hice buenas obras. Las buenas obras no te van a salvar, ni en esta ni para el día de juicio. Lo que te salva es reconocer que eres un pecador, como dice aquí la Escritura, estarán convictos, o sea, convencidos de que somos pecadores, todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Amén. De ahí la necesidad. Sí, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, verso 9, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.
Mire cómo Ezequiel, que lo conocemos como un sacerdote, un profeta del Señor, se pronuncia para advertirnos también, porque ¿quién es una persona impía? Porque Judas está mencionando a los impíos. Sí. Pues simplemente es una persona que carece de la virtud, de la piedad, o que carece de su fe en Cristo Jesús. Y yo siempre pienso que el mayor desafío que usted y yo tenemos es que no podemos ni debemos quedarnos callados. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos impulsa a corregir, a denunciar el pecado, debemos de obedecer al mandato divino, porque quizás hay personas que podrían decir, no, yo no me quiero complicar la vida. Sí. No, yo así estoy bien, ¿verdad? Con que yo crezca, con que... No, hay veces estamos demasiado gordos hablando espiritualmente, tenemos demasiada grosura, pero ¿qué estamos haciendo con los que están a nuestro alrededor? Porque nuestro llamado es a obedecer. Judas lo hizo, se enfrentó no solamente a las personas de su época, también él, su vida. Sí. Tuvo que correr mucho riesgo. Entonces, siempre me ha parecido bien interesante, porque mi responsabilidad es predicar el mensaje de la palabra, ¿verdad? Si la persona lo recibe o no, eso va sobre su responsabilidad. Pero yo, como dice este texto, libro mi vida, libro mi alma, ¿verdad? Entonces hay que ser fieles en entregar todo el consejo de la palabra, porque ¿qué es lo que encontramos hoy en día, pastor? Todo se basa en las promesas de Dios, y no importa cómo tú andes o lo que hagas, usted recibe, usted declare, usted párese. Pero no es así. Yo he visto profetas bendiciendo a gente impía, como que viene de Dios. Y eso es realmente llegar al extremo. Recordemos esto entonces, en esta mañana, lo que Dios nos está diciendo. Hay un juicio final sobre el impío, pero podemos tener y proveernos de esa salvación ahora. Usted debe exponer a los que más ama al Señor, orando por ellos, compartiendo con ellos su fe, su testimonio, invitándolos a una reunión de un grupo de pastoreo, invitándolo a la reunión de su iglesia, compartiéndole un libro, porque esto es lo que pasa. Muchos no quieren venir a Cristo porque no quieren dejar su pecado. No es otra cosa más que su pecado. Algunos han estado cerca, pero no quieren. Cuando ven que el compromiso es real y es un compromiso a ser llamados, guardados y santificados. Y a estorbar el pecado, pastor. Claro, y sabemos que la diferencia con ellos es que nosotros somos pecadores perdonados, que podemos pecar, sí, Señor, pero podemos venir a la fuente de la salvación. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ha habido carga en nuestro corazón de ovejas de nuestra iglesia que se están apartando más para el mundo. Y eso ha cargado muchísimo mi corazón, mi esposa lo sabe. Y estamos orando por ellos para que el engaño del enemigo no caiga sobre ellos. Dios sigue siendo Dios. Esta pandemia debe alumbrar al mundo. ¿Para qué? Para acercarse a Dios. Así es. Muy bien. Bueno, oramos, pastor. Oramos. Padre, te damos gracias por Señor, todos gracias. nuestros hermanos que Amén. están aquí. Les bendecimos. Estamos compartiendo con 14 Gracias. hermanos Decimos conectados. a Lorena, Daisy, Sí, Señor, gracias, Dios. Ever, Nelly, Señor, Lorena, hermana. Manos Sí, Salvas, Señor, en el nombre de Nat Cristo. Ro, Oramos por la ella. niña de tus ojos, Sí, ahí, Señor, nuestra hermana Aide, por Carolina Rodríguez, Señor. Zulma, Señor. Oh Padre, en el nombre de Cristo, por gracias. Samar, Señor. Gracias, Señor, Por gracias. Leslie y Sobe, Les Señor, bendecimos en el nombre esta de Jesús. semana. Nuestro hermano Sí, Alonso, Cristo Jesús, en el nombre de Gladys, Jesús. Señor, en el nombre En de el Jesús. nombre de Nuestra hermana Cristo. Delmira y Guarda Guillermo. esas vidas preciosas, Señor, Dios, gracias, para Dios. ti. En Nuestra el hermana nombre de Gladys Cristo, Borjas, en el gracias, nombre de Dios. Jesús, en el nombre de La Jesús. mamá Daisy que ahí está, Nuestros nuestro hermano hermanos José Figueroa, e sí, Irma. Señor. Gracias, Guárdalos, Dios. guárdalos, Dios. Oh, en el nombre de Cristo, Señor, bendecimos gracias. sus vidas.
en el nombre que es sobre Que todo alumbras su nombre, entendimiento, Señor. el nombre de Cristo Jesús. Sea glorificado. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, mañana continuamos con Judas, si el Señor lo permite, y que su gracia repose sobre nuestro entrar y salir. No olvide que mañana tenemos Bellas por Siempre a las 10 de la mañana. Compártala con una buena amiga para que escuche un mensaje de Dios, que está Dios trabajando para ella. Que el Señor les bendiga. Somos la casa del Padre. Una familia para ti. Tarayra.